Así, bienvenido. Y seguimos con nuestra serie, El legado de los personajes poco conocidos del Nuevo Testamento. Como mencioné, hoy tenemos un personaje tan lindo, realmente necesitamos aprender mucho del legado tan impresionante que dejó este personaje de hoy y nuestro personaje de hoy es Epafrodito. No sé cuántos de ustedes escucharon hablar de Epafrodito, pero hoy es el día. Epafrodito es mencionado en la carta a los Filipenses. Hermano y amigo del alma fue el título que le puse para este señor de hoy. Y vamos a aprender con su historia, es emocionante su historia realmente. Y hay una palabra que me gustaría enseñarles hoy, es un adjetivo del griego antiguo y significa, la palabra se dice parabolano. Menciona, aprendo ahí, parabolano, que viene del griego parabolai y fue un grupo, una organización de cristianos, fue una hermandad, vamos a decir así, fue una hermandad cristiana en los primeros siglos de la iglesia que hacía un cargo de manera voluntaria del cuidado a las personas necesitadas. Pero dejemos de ahí esa información, vuelvo a ella al final. Pero Epafrodito, si yo tengo que buscando un adjetivo para definir a este personaje, quizás la palabra parabolando sea uno de los mejores adjetivos que puedo usar. Pero vamos a el contexto, ubicarnos bien el contexto de Epafrodito para que podamos entender bastante bien su historia. Y el contexto de Epafrodito está en Filipenses, en la carta a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 30, versión que se ve aquí, pero pueden leer en la versión que tengan disponible a la mano. Y dice así, juzgué necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de luchas en el ministerio, a quien ustedes han enviado para ayudarme en mis necesidades. Él estaba muy deseoso de verlos y se entristeció porque ustedes se enteraron de que él se enfermó. La verdad es que realmente estuvo muy enfermo, casi se muere, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, porque si él hubiera muerto, yo habría quedado profundamente triste. Por eso lo envío rápido, para que cuando ustedes lo vean se alegre y yo esté aliviado. Recíbalo en el Señor con toda alegría y a las personas que son como Él, valórelas. O en el griego también puede ser traducido como honrelas. Pero ya vamos a desglosar el texto. Pues por causa de la obra de Cristo estuvo al borde de la muerte. Puso su vida para ayudarme en el nombre de ustedes, ya que no podían darme esta ayuda personalmente. Ahora vamos a algo, un poquito más de contexto para que podamos entender. La carta de Pablo a los Filipenses es una carta muy rica, muy tierna. Yo siempre digo que es la carta más coqueta del apóstol Pablo. Es la carta a los Filipenses y es conocido como la carta de la alegría. Así se conoce la carta a los Filipenses, aunque yo particularmente prefiero llamarla de carta de la gratitud. Pero la alegría es una buena descripción para esta carta. Y eso es bonito porque Pablo escribió esa carta estando en prisión, aguardando su sentencia frente al imperio romano. Y él escribió 5 cartas estando en esta prisión y una de estas es la carta a los filipenses. O sea, él está en una cárcel, aunque en ese momento era una cárcel privada, pero estar en prisión nunca es el mejor escenario. Y a pesar de estar en un momento de dificultad, en un escenario difícil, él escribe una carta que es considerada la carta de la alegría. Es una carta donde él abre su corazón. En la TCB hicimos un TCBcast sobre Filipenses. Les voy a compartir el video para que puedan escuchar. Está bastante relacionado con nuestro tema de hoy. Y aquí Pablo abre su corazón y comparte mucho de su experiencia de vida en el ministerio, como apóstol. Es una carta muy personal
Y en Filipenses está mi versículo preferido de la Biblia. Creo que si tengo que definir un versículo preferido es difícil para mí, pero me gusta mucho Filipenses 1:6, que es aquel que empezó la buena obra en nosotros, va a seguir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta ese versículo. Y el propósito de esta carta es agradecer. Agradecer, Pablo tiene una gratitud muy grande por esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque fue la única iglesia que se comprometió con el apóstol Pablo desde el inicio. Lo cuidó, lo apoyó, apoyó de todo sentido, emocionalmente, psicológicamente, también económicamente. En Filipenses 4:15, Pablo va a decir que esa iglesia es muy generosa. Voy a leer el texto para que ustedes entiendan bien. Pablo dice así: ustedes saben bien, queridos filipenses, que cuando yo comencé, o sea, desde el inicio del ministerio de Pablo, cuando yo comencé a predicar el evangelio y salí a la región de Macedonia, ninguna iglesia me ayudó, ni económicamente, ni con otros recursos, pero ustedes fueron los únicos que me brindaron ayuda. Entonces, desde el inicio del ministerio de Pablo, la iglesia de los filipenses lo adoptó, lo cuidó, le apoyó, le dio ofrenda. Y eso es bien bonito porque él está escribiendo esa carta aquí ahora al final de su vida casi, al final de este ministerio, y está agradeciendo por todo ese tiempo de cuidado de esta iglesia. Es una iglesia muy generosa. En 2 de Corintios, capítulo 11, creo que del versículo 8 en adelante, Pablo dice que mientras él estaba allá en Corinto, que él pasó bastante tiempo allá en Corinto, la iglesia de Filipenses era la que mantenía el apóstol Pablo. Y eso es bien interesante porque la iglesia de Corinto era una iglesia rica. Y en lugar de que los de Corinto, ya que Pablo estaba apoyando, le auspiciara, los filipenses era que ayudaba a Pablo mientras Pablo estaba haciendo la obra en Corinto. Es más, ahí mismo en la carta de 2 de Corintios, Pablo va a decir que la iglesia de los filipenses era una iglesia pobre. Porque uno piensa, no, si ayudó económicamente en todo el ministerio del apóstol Pablo, uno piensa, tenían plata la gente de esa iglesia. Y Pablo va a decir, no, los que tenían plata eran los de la iglesia de Corinto y ellos no ayudaron. Cuando Pablo va a empezar en 2 de Corintios pedir una ofrenda para ayudar a los cristianos de Jerusalén, él resalta, él va a decir, los hermanos de Filipos, ¿no? De Macedonia, ellos son muy generosos y ellos ya apoyaron a los otros hermanos y ellos ni son, ni tienen las condiciones económicas para hacerlo, ¿no? Entonces, la iglesia de los filipenses era una iglesia muy generosa. Aún, y era una generosidad sacrificial. Ellos no daban de lo que les sobraba. Ellos compartían lo poco que tenían con los demás. Y esto ya de entrada habla muy bien de la iglesia de los filipenses, de Filipos, ¿no? Y Epafrodito fue enviado con esta ayuda mientras Pablo estaba en la prisión. Epafrodito fue la persona que llevó la ofrenda de la iglesia de los filipenses al apóstol Pablo en la cárcel. Esto va a decir el capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Ahora estoy viviendo, mira, hola qué bonito lo que dice Pablo. Ahora estoy viviendo con demasiada abundancia. He recibido muchas cosas que ustedes enviaron a través de Epafrodito, como olor grato, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y después él va a seguir diciendo, no, y mi Dios hará plenas todas las áreas de su vida conforme a su grandeza y a su valiosa gloria en Cristo Jesús. Así que Epafrodito fue la persona que la iglesia envió con esta ofrenda al apóstol Pablo. Y en primera cosa que tenemos que aprender es qué bonito es ser gente que apoya el ministerio de otras personas. Qué bonito es ser cristianos comprometidos con el ministerio al tal punto de hacer sacrificios, sacrificios para el bien, sacrificios para apoyar de manera positiva a los que son verdaderos siervos, misioneros del Señor. Y esto es bonito. Ahora vamos a un segundo motivo por el que Pablo escribió la carta a los filipenses. Primer motivo, agradecer. Agradecer y él expresa esa profunda gratitud en todo momento. Pero hay un segundo motivo.
El segundo motivo es que a pesar de que la iglesia de Filipos era una iglesia muy generosa, estaba pasando por algunos problemitas internos y algunos problemitas externos. El problema interno era principalmente la falta de unidad, porque aunque ellos eran generosos, y eso es medio irónico realmente, dentro de la iglesia algunos se estaban volviendo presumidos y egoístas, y eso estaba causando división en la iglesia. Incluso en el capítulo 2 en Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 tenga abierto por si acaso ya se dieron cuenta, ¿no? La Biblia en Filipenses. Filipenses 2 versículo 3 y 4 Pablo dice así, no hagan nada por rivalidad ni por vanidad u orgullo, más bien tengan un espíritu de humildad los unos con los otros y siempre tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. No se preocupe únicamente por sus propios intereses como si solo os importara lo que ustedes hacen. Es necesario que sean empáticos con las otras personas y ayuden a los demás a crecer, porque es como la cosa más linda de la iglesia de Filipenses era esa generosidad, era esa empatía, era esta unidad que ellos tenían. Y algunas cosas empezaron a pasar, algunas situaciones, algunas personas empezaron a poner divisiones en esta iglesia. Y entonces Pablo va a decir, por el amor de Dios, no pierdan la cosa más linda que ustedes tienen, que es esa unidad. No empiecen con eso de egoísmo, de rivalidad, porque a ustedes les va muy bien por ser esa iglesia tan generosa, tan amable que eres. Entonces Pablo les llama la atención por esa situación interna, incluso nombra a dos señoras, la Evodia y Sinteque, dos nombres así bastante interesantes, porque parece que esas señoras estaban peleando y estaban causando todo un clima de hostilidad en la iglesia y Pablo hace esa advertencia y llama la atención y pone nombre incluso a esas dos señoras para que tengan un mismo sentir y que estén ahí unidas, ¿no? Para que eso no enferme toda la iglesia. Esto es el problema interno que estaba pasando. Y había otro problema, que era el problema externo, que era las herejías. Había falsos maestros llegando en la iglesia de Filipos. Entonces, por esos falsos maestros y por ese problema ahí de algunas disensiones que habían ahí, entonces el capítulo 2 Pablo va a decir, voy a darles cuatro modelos, cuatro ejemplos de cómo deben vivir, de cómo deben tratarse, para que aprendan cómo deben ser. El primer modelo es del mismo Cristo Jesús. El propio Cristo es el primer modelo que va a dar Pablo y aquí en Filipenses está uno de los textos más lindos de la Biblia, que es el himno cristológico de Filipenses del capítulo 5 al capítulo 11, que dice, tengo el mismo pensamiento y conducta que tuvo Cristo Jesús, nuestro ejemplo a seguir, el cual siendo por naturaleza, Dios no se aferró a, como ave de rapina a su naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo asimismo de su naturaleza divina, tomó naturaleza humana y se rebajó aún a la condición de siervo. De igual modo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y sufrió la muerte más miserable, la crucifixión, por lo cual Dios lo exaltó a la perfección y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese con palabras y hasta con sus propias vidas que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese himno es precioso y es profundo, ¿no? Es una cristología hermosa. Y a mí siempre me escucho, ¿no? Principalmente en las redes sociales, en Instagram, la gente dice, ah, qué momento los exaltados serán, los humillados serán exaltados, estoy esperando ese día que los humillados serán exaltados. Y eso es un gran error en la lectura bíblica, porque la Biblia nunca dice que los humillados serán exaltados. Nunca dice eso la palabra. La palabra dice que aquellos que a sí mismos se humillan, estos serán exaltados. Incluso dice Jesús, a sí mismo se humilló y por eso Dios lo exaltó sobre todos, ¿no? Entonces, la Biblia no es, ay, que te humille y
Dios te exaltará. Así no es la cosa. Cuando tú aprendes a humillarse a sí mismo, entonces es que viene la exaltación de Dios. Pero eso es solo un paréntesis, de eso no estaba ni pensando en hablar hoy. El primer ejemplo que él da a seguir, Jesucristo, el más grande de los ejemplos. En segundo lugar, él da un ejemplo que es el mismo Pablo, él va a hablar de él mismo, ¿no? Entonces, él va a hablar que si él está muriendo, ¿no? Porque está encarcelado, está cerca de la muerte, dijo, si él está entregando su vida por los filipenses, él dijo, feliz, yo muero feliz, porque estoy cumpliendo una misión. Entonces, él va a hablar de él mismo, de su testimonio, del compromiso que él tiene con el Evangelio, con las iglesias, y él habla un poquito de su ejemplo como cristiano. El tercer ejemplo que él habla es el de Timoteo. Timoteo no es poco conocido, pero él echa palabras hermosas, ¿no? Echa flores así a Timoteo de manera muy linda. Así que lean el Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 24. Es el tercer ejemplo que él pone para seguir, que es el ejemplo de Timoteo. Y en otro momento podemos hablar un poco más sobre Timoteo, pero llegamos a nuestro personaje de hoy. El cuarto ejemplo que Pablo menciona que ellos tienen que aprender y que tienen que seguir es Epafrodito. Así que vamos a nuestro personaje. Ahora que ya estamos bien ambientados en el contexto de Epafrodito, vamos a seguir con nuestro personaje de hoy. Epafrodito, su nombre, el nombre de Epafrodito, significa amable, generoso. Primer legado que tenemos que aprender con Epafrodito era ser amable y ser generoso, en esencia, porque en la Biblia los nombres bíblicos están muy conectados con la esencia de la persona. Entonces, Epafrodito en su esencia es amable y generoso. Como mencioné, es un lindo, ya vamos a ver muchas razones para que él sea realmente un ejemplo a seguir y deje un legado tan grande. Pablo dice, él es hermano, él usa varios cumplidos, ¿no? Varios adjetivos para... Y realmente quiero que ustedes salgan de aquí hoy entendiendo Epafrodito como un cumplido. Cuando ustedes dicen, no, eres un Epafrodito, soy un Epafrodito, es un mejor cumplido que alguien les puede dar. Y entonces Pablo dice que Epafrodito es hermano, dice que Epafrodito es cooperador o colaborador. Él dice que Epafrodito es compañero. Él dice que Epafrodito es su compañero de pelea, ya vamos a llegar ahí. Es un amigo de fiel, ¿no? Eres un amigo así de estos maravillosos. Y me recordé de la canción de Toy Story, ¿no? Yo soy tu amigo fiel. Epafrodito puede cantar esa musiquita. Yo soy tu amigo fiel, porque él es un amigo espectacular. Y Pablo va a decir a personas como Epafrodito y al mismo Epafrodito que les estoy mandando de vuelta, recíbanlo con honra. Valoren mucho a este tipo de personas porque ellas son difíciles de encontrar. Así que la primera característica que Pablo da a Epafrodito es hermano mío. Y la palabra que él usa aquí para hermano es bastante profunda. No es un hermano como nosotros decimos a todos los cristianos, ah, hermana Irita, hermana Luz del Carmen, hermana Rosela. No, es un hermano así íntimo. Es una persona de verdad, no es solo por religiosidad, por tradición que llamamos a otras personas de hermano, pero no tenemos ninguna relación de hermano realmente. Aquí a la palabra que Pablo usa para decir que Epafrodito es hermano es un término bien profundo que significa una unidad verdadera. Un hermano así de estos más íntimos posibles. Es más allá de una, como mencioné, ellos tenían esa costumbre de llamar unos a otros de hermanos. Pero cuando Pablo dice que Epafrodito es su hermano, es mucho más allá de una identificación religiosa que una costumbre. Él está hablando de un amigo de verdad. ¿Cuántos amigos tienes así? O sea, ¿cuántos amigos tienes para decir, no, ese es mi hermano del alma, ¿no? Ese es mi amigo fiel mismo. Ese es un amigo así que una amistad tan profunda y verdadera que va más allá de este plan, ¿no? Hay una canción en Brasil que dice, nuestra amistad invadirá o llegará a las puertas de la eternidad y así es de Epafrodito.
Es un amigo así, hermano de verdad, como dice Proverbios, dice la Biblia, ¿no? Que tenemos un amigo, pero que en la angustia se vuelve hermano. Así es Epafrodito. Y la primera pregunta que yo tengo para preguntarles es, ¿cuántos amigos así tienes? ¿Cuántos amigos puedes decir, no, yo tengo un amigo así como Epafrodito? O más, la pregunta que les quiero hacer es, ¿de cuántas personas tú eres un Epafrodito? O sea, ¿de cuántas personas tú eres así, un amigo así? ¿Cuántas personas puede decir, no, tú eres mi amigo del alma, estás ahí y eres un hermano en el momento de angustia? Y esta semana, o ese último mes, traduciendo, corrigiendo la Biblia principalmente, me di cuenta de cómo Dios, me quedé mucho tiempo pensando en la paternidad de Dios. ¿Por qué? La cosa que Jesús vino a enseñarnos es hacer, es que Dios es Padre. Y si Dios es Padre de todos nosotros, nosotros somos hermanos. Jesús vino a enseñarnos a ser hermanos. Y eso es bien, mucho más profundo porque creo que tratamos eso a la ligera, esa idea de ser hermanos. Porque hermanos es un elo, es una conexión profunda. Yo tengo una hermana de sangre y un hermano de adopción, pero es como mis hermanos, aunque peleamos, aunque no estamos de acuerdo, aunque tenemos nuestras cosas, es como si alguien dice que mi hermana es flaca, mi hermana es de las personas más flacas que yo conozco, pero si la persona dice que mi hermana es flaca en un tonito que no me gusta, vamos a tener problema, porque yo digo cosas y cosas, lo que sea de mi hermana, pero nadie puede decir ni que mi hermana es flaca siendo flaquísima, ¿no? Porque es como mi hermana, o sea, yo lucho y amo a esta muchacha, ¿por qué? Porque es mi hermana, o sea, yo soy condicionada a amar. ¿Cuál es el motivo que amo a ella? Independiente de su personalidad, independiente de cualquier cosa, el motivo que yo amo a mi hermana es porque es mi hermana. Y así es lo que Dios nos llamó a hacer con el prójimo. Dios, siendo padre, nos llamó a que tengamos hermanos y amamos a nuestros hermanos independiente de sus personalidades, independiente de cómo sean. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Esa es la razón por la cual tengo que amar. Amo porque es mi hermano. Defiendo porque es mi hermano. A veces me desentiendo, pero el amor es superior a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y mientras no aprendamos esto, no vamos a entender qué se trata de ser familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, pero no es un Padre solo mío, es Padre nuestro, como enseñó Jesús. Y si es Padre nuestro, tenemos muchos hermanos. Una de las cosas que me quedé pensando ahí en esa paternidad de Dios es, Dios no necesita de mí para ser Dios. Dios es Dios ni ninguno de mí ni ninguno de nosotros. Dios es Dios y Él se basta en sí mismo. Pero para que Dios sea Padre, Él necesita tener hijos. Para que Dios sea Dios, Él no necesita de nada. Él es Dios y se basta en sí mismo. Pero para que Dios sea Padre, Él necesita hijos. Y nosotros somos ese hijos de Dios. Cristo hizo todo lo que hizo para hacernos hijos de Dios. Pablo va a decir varias veces, ¿no? Principalmente en Gálatas, me gusta como él lo propone en Gálatas, en Romanos también, cuando él dice, y todo Jesús hizo para que tengamos el derecho de ser llamados hijos de Dios y que podamos llegar al Señor y decir, Abba, papito. Pero si yo digo a Dios, papito, tengo que decir a todos los hijos de Dios, hermano y hermano de verdad. Y esto es en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 1 texto que fue la última cosa que corregí en la TCB, está bien recién en mi cabeza es, si amamos a Jesús, si creemos que Jesús es el Cristo y amamos al Dios que engendró a Jesús, entonces también tenemos que amar, también amamos a los nacidos de Dios, o sea, a todos los que son hijos de Dios, a nuestros hermanos. Y Epafrodito entendió esto muy bien. Epafrodito nos enseña que tenemos que ser hermanos. Y Jesús murió para esto. O sea, cuando no hacemos esto, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Y a veces es interesante, ¿no? Porque tenemos que amar a las otras personas, como mencioné, porque es mi hermano. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien
extremo, pero es como cuando yo veo a una prostituta en la calle, no tengo que hacer que ella deje de ser prostituta para ser mi hermana. Todo lo contrario, es como yo sé que ella es mi hermana, yo tengo que hacerla que deje de ser prostituta. ¿Por qué? Porque es mi hermana. Entonces me trato de alcanzarla y que Dios la alcance realmente para la salvación. ¿Por qué? Por ese amor de hermano que tengo que tener a los demás. Porque son mis hermanos y yo quiero lo mejor para mis hermanos. Yo tengo que amar a mis hermanos, o sea, proteger y de la manera más hermosa posible, porque es un amor que tiene que ir creciendo naturalmente. O sea, nadie me tuvo que enseñar a amar a mi hermana. Desde que mi mamá se embarazó, yo soy la mayor, yo empecé a amar naturalmente a mi hermana. ¿Por qué? Porque es mi hermana. Esto es una cosa que Epafrodito entendió muy bien. Y Pablo dice, Epafrodito es mi hermano. Él entendió y él me trató así. Y él fue hermano cuando Pablo estaba en la peor fase, cuando Pablo estaba en la prisión. Él no se avergonzó de Pablo como su hermano porque ahora está en la cárcel, porque nosotros somos buenos en hacer esto. Mientras está en la iglesia, mientras canta lindo, mientras me saluda bien, es hermanito, hermanita, ¿no? Pero cuando ese hermano está en una situación difícil y me avergüenzo de que sea mi hermano y ya no trato más como hermano. Pero Epafrodito no hizo eso con Pablo. Él no se avergonzó de Pablo, aún Pablo estando en una situación muy difícil, aún estando en la cárcel. Y encontrar amigos cuando todo está bien es fácil. Cuando todo está bien, los amigos se surgen de todos los lados. Pero cuando todo está difícil, cuando estamos en momentos de dolor, cuando estamos en momentos de situaciones que incluso puede ser ante otras personas un motivo de vergüenza, ahí es donde vemos quién son nuestros verdaderos amigos, como Epafrodito. Epafrodito viajó 1.200 kilómetros para ayudar a Pablo. 1.200 kilómetros en esta época, en las condiciones de viaje de esta época, fue un sacrificio brutal la que Epafrodito hizo para ayudar a Pablo. Su esfuerzo y su sacrificio es una cosa hermosa y es por eso que Pablo va a decir, él es un ejemplo a seguir. Epafrodito no hizo un milagro, Epafrodito no fundó una iglesia, Epafrodito no escribió una carta, Epafrodito no hizo una cosa, wow, que uno mire y dice, mire ese gran nombre de Dios. Pero realmente, si vamos a orar, lo hizo. ¿Por qué? Pablo va a decir que Epafrodito era su alegría. Y es muy lindo porque al lado de alguien que ejerce un impacto, un ministerio de impacto y una influencia, puede buscar. Al lado de esas personas siempre hay un amigo silencioso que lo sostiene, que le brinda apoyo emocional, que le brinda estabilidad psicológica. De nuevo voy a hacer la pregunta, ¿ustedes tienen un amigo así? O de nuevo voy a rehacer la pregunta, ¿ustedes son este tipo de amigo para otras personas? Yo me emocioné mucho preparando este estudio porque agradecí mucho al Señor porque yo le dije, yo tengo muchos epafroditos y epafroditas en mi vida. Tengo amigos del alma que me sostienen en oración y de muchas maneras. Y que yo sé que yo puedo contar con estas personas en toda situación. Y y el objetivo de hoy, aprendiendo del legado de Epafrodito, es que seamos ese tipo de amigos en la vida de otras personas. Pero sigue mejorando, él no sigue ahí. Pablo va a decir que Epafrodito es un embajador del Evangelio. Vamos a leer de nuevo a Filipenses capítulo 4, versículo 18. De nuevo voy a leer este texto con ustedes y dice así, ahora como estoy viviendo con demasiada abundancia. He recibido muchas cosas que ustedes enviaron a través de Epafrodito, como olor grato, sacrificio aceptable, agradable delante de Dios. Primera cosa sobre Epafrodito, primera no, ya hablé un montón de cosas, ¿no? Pero siguiendo aquí sobre las características de Epafrodito y su legado es, él tenía un propósito, él hacía las cosas con propósito. Él tenía un objetivo claro. Él tenía una misión.
¿Cuál fue la misión de Epafrodito? Llevar la ayuda a Pablo. Pero él vuelve con otra misión. Pablo, esa carta que nosotros leemos y somos tan edificados de los filipenses, solo existió, solo llegó a la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Por Epafrodito. Él llevó la ayuda a Pablo y Pablo lo manda de vuelta a Filipos con la carta. Así que él es enviado en la ida y él es enviado en el regreso. Él lleva ayuda y vuelve con la misión de traer cuidado pastoral. Y este es algo muy importante porque él llevó consuelo y trajo orientación. Aquí tengo una otra pregunta, es, ¿qué andamos llevando y trayendo a los espacios donde vamos? Cuando usted visita a alguien, ¿qué llevas y qué traes? Y cuando yo estoy haciendo esa pregunta es mucho más allá de lo material. Hay gente que llega en los espacios que es una persona tan tóxica, que cuando vemos que la persona se está acercando, nos dice, "Ah, ya viene fulanito, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que solo traen, lleva a los ambientes chismes, desánimos, maledicencia. Hay personas que realmente pudren ambientes donde llegan por lo que traen consigo. Y eso es fuerte principalmente en una sociedad de hoy que son sociedades tan tóxicas a veces. ¿Qué tipo de cosas cargamos en nosotros y llevamos o traemos a donde quiera que nos vamos? Cuando nosotros nos acercamos a un espacio, a una persona, traemos paz, traemos alegría, traemos ánimo, traemos evangelio, traemos bendición. O somos de los tipos de personas que la gente mira y dice, está llegando esta persona. Y es como que tienen la capacidad porque tenemos esa capacidad de transformar los ambientes, sean para mejor o sean para peor. Epafrodito era uno que transformaba para mejor. Escuché una historia en Brasil, no sé qué tan verídica fue, pero yo prefiero creer que sí fue verídica, que una hermana de la iglesia tenía una vecina muy amargada, una vecina de esas insoportables. Y entonces un día esa vecina amargada le llevó una olla y la hermana se sorprendió mucho y dijo, "¡Ah! Mira, la vecina enojona, amargada, nos trajo una olla de comida. Mira, Dios está obrando y está haciendo milagros". Y cuando ella abrió la olla estaba llena de heces con agua y era una cosa horrible. Y entonces esa hermana, como buena cristiana que era, echó toda esa basura afuera, esterilizó la olla, limpió bien la olla, hizo un seco, no sé, ¿cómo se llama? Un cocido, hizo una comida bien buena, puso en la misma olla después de haber limpiado, esterilizado esta olla y la devolvió. Y la devolvió a esta vecina amargada con una frase, cada uno da lo que tiene. Y desde ahí las cosas cambiaron, ¿no? Porque imagínense la diferencia, ¿no? Y es así en la vida, ¿no? Nosotros da lo que tenemos. ¿Y, y qué tipo de cosas estamos dando? Estamos regando por ahí. Hay personas que cuando empiezan a hablar, hay algunas personas que yo conozco que cuando empiezan a hablar, yo ya empiezo a orar, Señor, blinda mi mente, Señor, por favor, blinda mi mente, Señor, protéjame, protege, porque yo sé que después que termino una conversación con esa persona, termino como casi entrando en depresión, porque son personas que realmente están tan amargadas, están tan enfermas, están tan cargadas de tanta cosa negativa, que parece que cuando terminamos una conversación, parece que me golpearon. O sea, hay personas que yo pido al Señor, Señor, por favor, blinda mi mente porque no quiero ser afectada con todas esa carga negativa. Pero también lo contrario es cierto. Hay personas que yo solo escuchaba buenos días de esa persona. Es un buen día tan bueno, tan bonito, que me cambia el día. Solo un buen día de personas que están llenas de paz, llenas de vida, llenas de amor, que lo mismo también es cierto, comparte, donde llega, comparte paz,
amor, vida, alegría. Y Epafrodito era de estas personas. Y aquí mi pregunta es, ¿qué tipo de mensajero eres tú? ¿Qué tipo de cosas o de energía, no me gusta mucho esa palabra, pero sirve aquí, vienes cargando contigo? Cuando llegas, cuando traes, cuando llegas a un lugar, el lugar es impactado positivamente o negativamente. Una cosa que tenemos que entender y sabemos, todos sabemos esto es, evangelio es buena noticia. Si nosotros no llegamos y traemos buenas noticias donde quiera que vayamos, no somos evangélicos. No estamos llenos de evangelio, porque evangelio significa buena noticia. Que cuando llega el evangelio, las personas se alegran. Cuando tocaban las noticias de evangelio, era motivo de celebración. Y si nosotros vivimos el evangelio, somos embajadores del evangelio, buenas noticias tenemos que traer. La palabra de Dios, Isaías dice, bendecidos los pies de los que llevan buenas nuevas. Donde pisa, bendice. Donde llega, cambia el ambiente para mejor. Y esto es lo que Epafrodito significaba y hacía, que Pablo dice, él es de este tipo de persona, que llega trayendo cosas buenas, que llega bendiciendo, no solo por lo que trae materialmente, sino por su presencia. La presencia de Epafrodito es una cosa linda, es una cosa hermosa, es una presencia de evangelio. Y así tenemos que ser nosotros. Otra cosa que Pablo va a decir bien linda sobre Epafrodito es, él es compañero de lucha, él es compañero de combates. Aquel que lucha conmigo es la expresión que Pablo usa en el griego. Él es el que está luchando conmigo y Pablo está en una mala situación. Ya mencioné, ¿no? Pablo está en problemas. Pero Epafrodito es el tipo de persona que dice, Pablo está en problemas, entonces la batalla no es de Pablo, la batalla es nuestra, porque si él es mi hermano, pelearemos juntos. Si hubiera muerto, y Pablo va a decir, si Epafrodito hubiera muerto, la palabra que dice en el griego realmente es, para mí sería tristeza sobre tristeza. Y tengo un consejo aquí que es reconozcan a aquellos amigos, a aquellos hermanos que están contigo en momentos difíciles, porque ellos merecen mucho valor, valen mucho. Y tengo un consejo aún mejor. Sean ese amigo que está con los hermanos en los momentos difíciles, que no abandona solo porque tu hermano está en crisis. Asume el rol de compañero de batalla, de ser esa persona que yo digo, no, yo puedo orar, yo puedo pedir ayuda y abrir mi corazón porque esa persona va a luchar conmigo. Así era Epafrodito para Pablo, compañero de lucha en los momentos más difíciles. Es lo que la Biblia dice, llorar con los que lloran. Nosotros somos tan jueces de los otros hermanos. La Biblia no nos mandó juzgar, la Biblia nos mandó amar. Las luchas hacen parte de la vida cristiana. En varios momentos nuestros hermanos estarán luchando, peleando. Sea, no sé si amigo falso, sea un epafrodito que lucha junto, que está ahí en los momentos que lloran con los que lloran, porque estas personas son del mejor clase, el mejor tipo de persona es personas como Epafrodito. Otra característica de Epafrodito es que Pablo indirectamente lo llama apóstol. Y es difícil, nunca vi nadie decir, no, el apóstol Epafrodito, pero el texto es claro, porque apóstol significa enviado. Y si Epafrodito fue enviado de parte de los filipenses a Pablo y de parte de Pablo a los filipenses. Así que Epafrodito fue un apóstol de Dios. Versículo 25 del capítulo 2 creo, él va a decir, el estrapos que yo juzgué necesario enviarles. Si voy a hacer una traducción un poco más teológica del texto, es yo juzgué necesario que Epafrodito sea apóstol. Y hay una cosa tan hermosa en ese texto. Hay una cosa tan linda que les voy a compartir aquí, que desde el griego, cuando me di cuenta de esto, me abrió la mente de una manera tan profunda. Es Epafrodito no fue solo enviado como con una ofrenda. Escuchen bien lo que voy a decir, que la diferencia es sutil, pero grande. Eso sonó.
incoherente, pero es eso mismo. La diferencia es pequeña, pero hace un impacto grande. Quizás así queda mejor explicado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Epafrodito no solo fue enviado con una ofrenda. Epafrodito fue enviado como una ofrenda. Escuchen eso porque es un dativo. Y el dativo yo puedo traducir con o como. Pero aquí en el texto, por todo el contexto del texto, el texto va a decir, él no fue enviado con una ofrenda, él fue enviado como una ofrenda. Su presencia era la ofrenda. A veces cuando nuestros hermanos están pasando por un momento de dolor, no tenemos palabras, o sea, cuando pierde un ser querido, cuando está en un sufrimiento, a veces las palabras no son suficientes, nada que yo diga va a ayudar. Nada que yo diga va a quitar el dolor de otra persona, pero estar ahí es más que suficiente. La presencia de ahí para decir, aunque yo no tenga ninguna palabra que ayude en este momento, aquí estoy para ti. Y esta era Epafrodito. Él no solo fue con una ofrenda material, que también lo fue, pero él era una ofrenda en sí mismo. Es diferente. Mandar una ofrenda es una cosa. Ser la ofrenda es otra cosa. Y Pablo va a decir que él fue una ofrenda y esa ofrenda fue olor fragante aceptable delante de Jehová. Pablo usa los términos que los sacerdotes usaban para describir los sacrificios en el templo de Dios. Y él usa para definir la presencia de Epafrodito con él. Y él va a decir, él vino y me suplió en lo que ustedes no pudieron. Él no vino y dejó el encargo y se fue. Pablo decía, él vino y se quedó conmigo un tiempo acompañándome en mi dolor, en mi crisis. Él se puso como la ofrenda. Un amigo genuino, un hermano verdadero, él no solo da, él se da. Es entregar a sí mismo. Y esto es amor sacrificial que nos pide Dios a nuestro prójimo. No es cualquier tipo de amor, no es dar lo que me sobra, es dar a mí mismo, sacrificar mi propio yo para que el otro sea. De eso se trata el amor que nos pide Dios, el amor bíblico, el amor con que nos ama Dios y que si Dios está en nosotros y Dios es este amor, es con este amor que tenemos que amar al otro. Y siguiendo en esta idea de la ofrenda, como mencioné, Epafrodito vino como la ofrenda. Y aquí en el texto griego, Pablo usa una palabra litúrgica. Y él va a decir, la ayuda y la amistad de Epafrodito era como un culto a Dios. La palabra que él usa desde el griego es la palabra de culto. Él va a decir, Epafrodito, en su amistad, en su servicio hacia mí, él fue como un culto a Dios. Y aquí voy a decir una cosa fuerte. Pon atención en esto. Después voy a hacer, creo que, un estudio bíblico solo sobre esto, que es servir al otro es la manera más poderosa de servir a Dios. Voy a repetir esa frase. Servir al prójimo es la manera más poderosa de servir a Dios. Porque Dios no necesita nada. Dios es completo en sí mismo. No compramos a Dios con nuestro esfuerzo, no compramos a Dios con nuestro trabajo. La cosa que más alegra el corazón de Dios es cuando servimos al otro. Y hacemos y somos esta mano de Dios, ese amor de Dios hacia el otro. Y es eso lo que Jesús va a decir en Mateo capítulo 25, es, ustedes que no dieron agua, no cuidaron, no vestieron, no visitaron a los más pequeños, no hicieron a mí. Pero lo contrario es cierto, a todos lo que hicieron, dieron comida, dieron bebida, cuidaron, visitaron, a los más pequeños, a mí me hicieron. Servir al otro es servir a Dios. Y esto es, quizás esa parte es la que no entendemos bien. Porque a veces todavía tenemos tanta dificultad de servir los unos a los otros, porque creo que no nos enseñaron lo suficiente que servir al prójimo es servir a Dios. Y queremos tanto agradar a Dios y hacer los mejores cultos y hacer los mejores servicios y servir a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios está gritando y a través de su palabra diciendo de muchas maneras, Jesús dijo esto con todas las letras, con parábolas, con metáforas, de manera clara, de manera indirecta. Él dijo de todas las formas posibles.
Servir al otro es servir a Dios. Y yo podría quedar aquí toda la noche indicando los versículos para probar eso que estoy diciendo. Epafrodito tiene esto en el corazón. Culto no es lo que hacemos en la iglesia los domingos. Culto es toda nuestra vida. Ahí es un momento donde separamos ese tiempo y no es, yo no soy todo, amo los cultos, amo esas reuniones, creo que son importantes, creo que son negociables, pero no podemos limitar nuestra idea de culto a 2 horas a la semana en el domingo en la iglesia. Un culto tiene que ser toda nuestra vida. Y es más, es tan bonito. A mí me gusta la profundidad del griego, ¿no? ¿Por qué? Porque culto viene de la misma raíz de la palabra cultura. Cuando tenemos cultura, todo el tiempo. Todo lo que hacemos hace parte de nuestra cultura. Y culto y cultura es exactamente la misma raíz. Cuando Dios dijo presentar, y Pablo va a decir eso en Romanos 12, de una manera espectacular, es preséntense a ustedes mismos como sacrificios vivos. Y esto es vuestro culto racional. ¿Cuándo? 24 horas por 7. Mi vida es un culto a Dios. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, tiene que ser un culto a Dios. Toda mi cultura debe ser un culto a Dios. Todo lo que hacemos. Y esto es profundo porque lo que hacemos por los demás, estamos cultuando a Dios porque Dios es glorificado, Dios es adorado, Dios es cultuado por medio de nuestro testimonio de amor. ¿Por qué somos indiferentes al dolor del otro? Y esa es una de las cosas que Pablo está alertando a los filipenses, diciendo la cosa más linda que ustedes tienen es esto, no pierdan de ninguna manera, ni locos pierdan la cosa más hermosa que ustedes tienen de evangelio. Y esto es bonito porque si yo pongo mi cultura, pongo como cultura de mi vida la disposición de servir, estoy prestando culto sagrado a Dios. Si mi cultura es un culto, si con mi estilo de vida adoro a Dios, la pregunta es, ¿qué estamos cultuando con nuestro estilo de vida? ¿A nosotros mismos? Porque cuando somos egoístas, a la único que estamos adorando y cultuando con nuestra cultura es a nosotros mismos. ¿A quién estamos adorando con nuestra manera de vivir? ¿Es a Dios que cultuamos con nuestro estilo de vida? ¿A quién estamos glorificando con las 24 horas por 7? ¿A Mamón? ¿A quién? Si pasamos toda la vida solo obstinados en ganar dinero, es a Dios que estamos, no que el dinero sea el mal, no tengo problema, no, mi problema es cuando ese es el objetivo de mi vida. Entonces, ¿a quién estoy rindiendo culto? Cuando yo solo estoy preocupada solo con mis propios intereses, ¿a quién estoy rendiendo culto? Y aquí la pregunta es, ¿somos ofrenda? Toda mi vida es una ofrenda delante de Dios, porque Epafrodito lo que me está enseñando de legado es, yo no tengo solo que dar ofrenda, que llevar ofrenda, yo tengo que ser ofrenda. Y Pablo va a decir, y esto fue recibido por Dios como olor grato, sacrificio aceptable, de la mejor adoración, de esa de calidad fue la ofrenda de Epafrodito. Y esto es interesante, ¿no? Porque Jesús nos enseñó eso con la parábola del buen samaritano. ¿Somos quién? ¿Somos los sacerdotes que pasan de largo frente al dolor ajeno? ¿Somos los levitas que pasan de largo? ¿O somos buenos samaritanos que nos comprometemos y adoramos? Porque la parábola se trata de esto, ¿no? El aceite y el vino que se rega es para decir, no fue el sacerdote que adoró, no fue el levita que adoró, quien realmente adoró fue el samaritano. Cuando él sirvió al otro, él adoró verdaderamente a Dios. Así que Epafrodito nos enseña que adorar a Dios es servirle al otro. Y esto es difícil, pero profundo. Y tenemos que aprender a transformar nuestra cultura en adoración, a transformar nuestra vida en un culto constante a Dios, a que nosotros seamos siempre ofrenda de lo grato delante de Dios, que seamos ofrenda aceptable delante de Dios. Tenemos que ser ofrenda. ¿Y cuando somos?
dar ofrenda es fácil, porque difícil es ser ofrenda. Pero para seguir, porque el tiempo no se me detiene aquí, Epafrodito era un sobreviviente. Y si yo abro aquí la oportunidad para decir todas las cosas que ustedes ya pasaron y que han superado y cómo han sobrevivido, todos nosotros somos sobrevivientes de alguna situación. Y es esto, los sobrevivientes salen con cicatrices, salen con marcas de que hubo una herida ahí. Y estas marcas nos dice de las luchas, ¿no? Son motivos de orgullo, de en que el Señor nos ayudó. Y el texto va a decir que Epafrodito estuvo enfermo, casi murió. Hay un historiador que dice que en este periodo, más o menos donde se cree que fue escrito la carta a los filipenses, hubo una pandemia en el Imperio Romano, pero principalmente en la ciudad de Roma. Ellos llaman esta enfermedad de la fiebre romana. Y esa fiebre romana mató a mucha gente en la capital del Imperio Romano. Posiblemente por el contexto que tenemos, hay una gran posibilidad que Epafrodito tuvo esta fiebre romana y casi se muere. O sea, nosotros pasamos por una pandemia, nos dimos cuenta de lo grave, de lo serio que es la situación. Y Pablo va a decir, él estuvo grave, 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 o sea, y dice, solo sobrevivió, Pablo va a decir en la carta, él solo sobrevivió porque Dios tuvo misericordia de él. Y él añade, ¿no? Y no solo de él, sino de mí, para que no me acumulase tristeza sobre tristeza, es lo que dice el griego. Es increíble porque, como mencioné, yo me quedé pensando, leyendo Epafrodita esas preguntas que hacemos siempre. Yo dije, pero ¿por qué Pablo no oró, impuso las manos y Dios hizo milagro en la vida de Epafrodito? No dice. Y al mismo Pablo que según Hechos hasta las ropas de ese señor sanaba. Y en el caso de Epafrodito, no dice esto. No habla de un milagro extraordinario, no habla de nada diferente, para dejar claro que los cristianos también se enferman. Nosotros también estamos sujetos a todas las crisis que cualquier ser humano está sujeto. No somos superhombres, ni supermujeres, ni mágicos por, por ser cristianos. Y a veces hay momentos que nos enfermamos y morimos. Pero Pablo va a resaltar esta historia y va a decir, Dios tuvo misericordia. Y él pone como, qué bueno, qué bueno que Dios tuvo misericordia. Y aquí el punto de lo que quiero tratar aquí es, él se sacrificó porque él sabía que esa pandemia se estaba dando. Él podría, Epafrodito estaba en Filipos, tranquis. Él no tenía ninguna obligación de llevar esa ofrenda a Pablo. Pero él aún sabiendo que podía arriesgar su vida, que eso le podía costar la vida literalmente, él fue a sí mismo amar y apoyar a Pablo. Y aquí es la palabra que les mencioné al primer momento del estudio, aquí es donde Epafrodito fue un parabolano. Como mencioné, los parabolanos eran un grupo de personas que se arriesgaba a cuidar de personas que estaban abandonadas, cuidar de personas que estaban en la cárcel, cuidar a personas que estaban en situaciones difíciles. Ellos se pusieron, hicieron un grupo cristiano, decir, no, nosotros vamos a ser esta presencia de Dios a quien no tiene nadie. Vamos a cuidar de los que no tienen quien les cuide. Y en la mayoría de las veces eran ponerse en riesgo porque eran cuidar de gente con enfermedades contagiosas, era estar en espacios que realmente eran espacios peligrosos a veces. Y, por ejemplo, yo sigo la situación en el sur del país, aún es bastante complicada. Y esta semana murió una persona con leptospirosis por salvar a otras, ¿no? Porque se lanzó al agua para poder ayudar en los rescates en el sur del país de las inundaciones, pero esta agua estaba sucia con todo, ¿no? Estaba contaminada y todo, entonces ahora hay casos, bastantes casos de leptospirosis y una persona que fue voluntario para salvar a otros esta semana murió de leptospirosis y uno queda, ese tipo de personas que arriesga su vida para salvar a otros,
realmente es como Jesucristo, porque fue lo que Jesucristo hizo. Y eso eran los parabolanos. Hay una historia en el inicio del cristianismo que me gusta mucho de uno de los padres de la iglesia, que es Cipriano, en la ciudad de Cartago. Cartago en español, no sé si es Cartago, Cartago, pero en Cartago hubo una plaga y Cipriano, que era uno de los parabolanos del primer siglo, él arriesgó todo lo que tenía. Él empezó a hacer, hubo una plaga tan fuerte como en algunos lugares donde el COVID fue más terrible, que la gente empezaba a botar los cadáveres de los enfermos en la calle para que no contaminara y no matara a todos en la casa. Y Cipriano reunió su iglesia y dijo, vamos a, todos los que fueron botados en la calle, nosotros vamos a cuidar, vamos a rescatar y vamos a ayudar a esas personas. Y según lo que dicen los historiadores, la ciudad de Cartago solo no fue destruida por la plaga por Cipriano y los cristianos que la apoyaron. ¿Por qué? Porque el cuidado de ellos, la ayuda de ellos, impidió que la plaga se siguiera creciendo y si no iba a dizimar, o sea, iba a destruir toda la ciudad. Nosotros tenemos que ser ese tipo de personas en la tierra, personas de salvar a los que ya están en todo sentido, no solo físico, no solo material, pero incluso espiritual, de ser los cuidadores y por esas personas que no tienen nada que les cuide, y por estos abandonados, y por estos rechazados, y por estos enfermos, como mencioné, enfermos físicos, pero también enfermos espirituales, que están necesitando parabolanos que digan, no, yo voy a ayudarte, voy a cuidarte para que sobrevivas, para que no seas destrozado por esta enfermedad, por este dolor, por esta crisis. Y es la característica que Pablo da a Epafrodito. Él arriesgó su propia vida para salvar la mía. Y para esto, amigos, no hay palabras que sean suficientes para agradecer. ¿Y hasta qué punto estoy dispuesta yo a ayudar a los otros? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta yo? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde soy capaz de sacrificarme para apoyar al hermano que necesita? ¿Qué tipo de hermanos somos? ¿Qué tipo de familia somos? Una vez más, somos como estos sacerdotes que ven el otro casi muerto y pasa de largo. Somos como los levitas o somos como los buenos samaritanos. Porque al final de esa parábola, que es la parábola que empieza preguntando qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna, y Jesús cuenta la parábola y dice, pues, haz esto y vivirás. Ve tú y haz lo mismo. Para tener esa vida eterna, esa vida plena, tenemos que aprender a ser parabolanos, aprender a ser epafroditos. Gente, gente genuinamente que ama, que apoya amigos de verdad. Seamos parabolanos, no se abandona un soldado herido. Hay varias películas, ¿no? Sobre esto, me gusta bastante esa que se llama Hasta el último hombre, ¿no? Que es este man que va y salva todo lo que él puede en la guerra. Pero hay una historia eh, que yo vi en alguna película, pero sé que fue una historia verídica basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando fueras convocado a la Segunda Guerra Mundial, dos amigos, dos que fueron llevados, hicieron un pacto, ¿no? Hicieron una alianza y dijo, yo te voy a cuidar. Y el otro dijo, yo te voy a cuidar. No te voy a abandonar, pase lo que pase, nos cuidamos los unos a los otros en la guerra. Y hubo todo una batalla en este día. Y entonces, cuando llegaron al campamento, uno de estos amigos que había hecho el pacto con el otro se dio cuenta que su amigo no estaba. Se dio cuenta que su amigo había quedado herido en el campo de batalla. Y entonces él quiere regresar por su amigo porque le hizo una promesa, él hizo una alianza con él, le dijo, no, es que yo le prometí. Y entonces el capitán dijo, no,
no estás autorizado porque solo te vas a morir. Ya es tarde, ya está oscureciendo, no vas a ponerte en riesgo, ponernos a todos nosotros en riesgo y no sabemos ni si él está vivo, si está muerto. Y él, mientras el capitán estaba dando todo su sermón, él se fue. Él se fue a buscar a su amigo y dijo, que me voten, ¿no? Yo hice una promesa. Y cuando pasó muchas horas, ya estaba bastante madrugada, él llega al campamento de nuevo, trayendo a su amigo muerto en las espaldas. Y cuando él llegó con su amigo muerto, el capitán le regañó mucho. Le dije, yo te dije que no era para salir, me desobedeciste, incumpliste un orden directo y claro. Y mira, ¿para qué? Tu amigo está muerto. Pusiste todos nosotros en riesgo y él ni siquiera vivo estaba. Y ese soldado responde, él dijo, con todo respeto, capitán, pero valió mucho la pena. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué y él estaba herido, él todavía estaba vivo. Y cuando él me vio, él me dijo, yo sabía que volverías, sabía que tú no me ibas a abandonar. Y estas fueron sus últimas palabras. Él dijo, yo iría 1000 veces por él de nuevo. ¿Por qué? Porque eso hace los hermanos de batalla, eso hace los amigos. Si no estamos dispuestos a buscar los soldados heridos, no somos dignos de la patente que cargamos. No somos dignos de ser héroes de guerra si no estamos dispuestos a ir por todos y cada uno de los soldados heridos. Si no somos Epafroditos. Y Epafrodito nos deja un legado impresionante. En todo sentido, ¿no? Podría quedar aquí la noche hablando de la lealtad de este hombre, de la genuinidad, de la disposición, de todo. Él es un lindo. Mi deseo es que todos tengamos amigos y seamos amigos como Epafrodito. Y no sé, quizás al escuchar esta palabra, Dios puso en tu corazón a una persona, a un soldado herido quizás, a unas personas que necesitan amigos y que tú puedes ser ese Epafrodito de esta persona. No sé, si Dios no puso, pues pida el que ponga, diga el que ponga, porque hay mucha gente necesitando Epafroditos hoy. No sé, quizás un amigo tuyo, una amiga tuya, está ahí necesitando, esperando que tú seas ese Epafrodito y dice, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí para ti. Yo te voy a servir porque yo sirvo a Dios, porque mi vida es un culto a Dios. Y que nuestra oración esta noche sea esta. Dios, haz de mí un Epafrodito. Yo quiero ser la respuesta de la oración de alguien. Yo quiero ser la manifestación de la obra de Dios en la vida de otras personas. Así que aprendamos con el legado de este poco conocido pero gigante. Gigante. Quizás no ni tendríamos la carta de Pablo a los filipenses si no fuera por nuestro querido Epafrodito. Así que seamos ese Epafrodito en la vida de otras personas y agradezcamos, seamos agradecidos al Señor por los Epafroditos que le ha puesto en nuestras vidas. Y, y esta es el carácter de Cristo, ¿no? Ser hermano de verdad. ¿Por qué? Para eso nos llamó Dios, porque somos hijos de Dios. Y Jesús, que entregó su vida para ser el primogénito de muchos hermanos, para que podamos llamar a Dios de Abba, de Papito y ser parte de la familia de Dios. Necesitamos aprender y ser como Epafrodito. Muy bien, aquí vamos a detener la grabación y les escucho dudas, preguntas, inquietudes, comentarios que se van llevando esta noche. ¿Cuál es la parte de la historia y del legado de Epafrodito?